Carlos Fuentes. Carlos Fuentes nació en noviembre 11, 1928, en la ciudad de Panamá, Panamá. Sus padres fueron Rafael Fuentes y Berta Macías. Cuando Carlos Fuentes era niño, pasó su vida mudándose por capital en Latinoamérica, por el trabajo de su papá. Cuando tuvo 6 años, se mudó a la Embajada de México en Washington, D.C. En Washington es cuando aprendió a hablar en inglés con fluidez. También durante este tiempo empezó a crear sus propias revistas y las regalaba a las personas de su vecindad. Cuando Carlos Fuentes tenía 16 años, se mudó a México por primera vez en su vida. Él atendió la Universidad Nacional Autónoma de México, llamada UNAM. También comenzó a trabajar en el diario de Hoy y escribiendo cuentos. Carlos Fuentes tenía 29 años cuando fue nombrado jefe de Relaciones Culturales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El siguiente año publicó la novela Where the Air's Clear. Esta novela hizo que inmediatamente lo convirtiera en un célebre nacional y le permitiera dejar su puesto diplomático para escribir a tiempo completo. En 1959 se mudó a La Habana a raíces de la Revolución Cubana, donde escribió artículos y ensayos que apoyaban a Fidel Castro. Ese mismo año se casó con su primera esposa, Rita Macedo. Estuvieron casados entre 1959 y 1973. Su segunda esposa fue Silvia Lemus. Estuvieron juntos desde 1976 hasta la muerte de Carlos Fuentes en el 2012. Personas que tuvieron influencias en la vida de Carlos Fuentes fueron Jorge Luis Borges, Luis Buñuel y Marcel Proust. Sus amistades fueron Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Sergio Ramírez, Stephen Bodley, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, José Emilio Pacheco. Carlos Fuentes tenía una hermana llamada Berta Fuentes. Carlos también tuvo una hija con su primera esposa llamada Cecilia Fuentes Macedo. Y con su segunda esposa tuvo 2 niños, uno llamado Carlos Fuentes Lemus y la otra llamada Natasha Fuentes Lemus. Carlos Fuentes estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Posgrados de Estudios Internacionales. Carlos Fuentes viajó mucho por su vida. Estuvo desde que era un niño. Él viajó a Brasil, Chile, Francia, los Estados Unidos, Cuba y muchos más lugares durante toda su vida. 2 obstáculos que Carlos Fuentes tuvo durante su vida fue que sus 2 hijos, Carlos y Natasha, los 2 murieron a una edad chica y su padre todavía vivía. La familia Fuentes vivió en diferentes lugares de América Latina, hasta establecerse finalmente en Río de Janeiro, Brasil. A los 3 años, Carlos tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso Reyes, uno de los más grandes escritores de México, dándole una idea de la literatura. Y luego, en 1940, Carlos Fuentes se fue a Chile junto con su familia. Ahí descubrió la poesía de Gabriel Mistral y Pablo Neruda, quien años después sería su amigo. Entre todas las obras de Carlos Fuentes, las más importantes deben ser La región más transparente y La muerte de Artemonio Cruz. Sobre todo, Carlos Fuentes ha recibido una gran cantidad de premios por su talento. Uno de los premios más espectaculares y especiales consiste del Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Ciencia y Arte Lingüística, Premio Picasso y Medalla de Honor de Literatura. Carlos Fuentes es muy importante por cómo se interesa por temas fundamentales, como el tiempo, las narrativas y los mexicanos. A los 16 años, Carlos volvió a México y en el bachillerato se inició como periodista. Luego obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos. Nosotros decidimos estudiar a Carlos Fuentes porque lo respetamos como una persona y como nos influye con sus obras. También la imaginación y creatividad literaria que da al mundo mexicano y a su cultura.
Carlos Fuentes aspiró a tener una visión sintética para representar México e Hispanoamérica.